y en este bloque le mostraremos la visita que realizamos al Museo de Guerra en nuestro país. Yo soy el teniente primero de Justicia Militar, Eder Acosta. Soy un museólogo encargado aquí del Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional, institución que funciona desde el año 1939, cuyo objetivo es revalorizar y dar a conocer todo lo que es la rica historia militar de nuestro país, para lo cual tenemos aquí en custodia todo lo que es el acervo relacionado a las dos grandes guerras que tuvo nuestro país, los dos conflictos bélicos internacionales, tanto la guerra de la Triple Alianza como la guerra del Chaco. Y en este primer salón se conoce como la Sala de las Banderas, en esta denominación porque tenemos en exhibición pabellones de guerra que fueron utilizados por el ejército paraguayo, tanto en la guerra de la Triple Alianza como en la guerra del Chaco. Todo lo que está aquí a la izquierda guarda relación a lo que es la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, y lo que está a la derecha guarda relación a lo que es la guerra del Chaco. Como podrán observar, en lo que es la muestra de la guerra de la Triple Alianza, la guerra grande, también tenemos piezas de artillería empleados por el ejército paraguayo en esta campaña. Como podrán observar, estos proyectiles esféricos son proyectiles que se fabricaron en la fundición de hierro de Ubucuy. Los cañones también fueron fabricados en la zona de Caacupé, también devueltos por la Argentina. Así también tenemos algunas piezas de artillería que pertenecieron al ejército aliado. También la peculiaridad de este cañón que está a la derecha es un cañón que fue tomado de las fuerzas de Belgrano en la campaña de allá de 1811 y también fue empleado por Pedro Juan Caballero para intimar rendición a Velasco en el momento en que inicia la Revolución de Mayo de 1811. También integra nuestro museo, nuestro acervo, estos silograbados que son de la época de la Guerra Grande, son silograbados que fueron elaborados por los combatientes paraguayos en las mismas trincheras. Lo que pueden observar en ese cuadro impreso, eso es lo que son estos silograbados. Esta es la mesa de composición. En esto iban todos estos bloques de madera y se entintaba esta prensa y con eso se publicaban los periódicos durante la contienda. Teníamos periódicos que utilizaban el yopará, el guaraní con el español, como es el caso del Centinela, el Cabiciuí, que tenía un tinte jocoso que se utilizaba para levantar la moral de los combatientes. También había periódicos escritos totalmente en guaraní, como lo que es el periódico Estrella y lo que es el Cacique Lambaré, todos en la época de la Guerra Grande. También tenemos tambores de guerra de la época. Hay que recordar que todas las comunicaciones del ejército, las órdenes en el campo de batalla se transmitían con estos tambores, la velocidad con que tenía que marchar las tropas antes de entrar en combate, los giros, todos se señalaban con estos tambores. Aquí tenemos los pabellones de guerra utilizados por el ejército paraguayo. Un número importante fueron devueltos por la Argentina. Fueron tomados en combate, señalan que fueron tomados en la batalla del 24 de mayo de 1866 y en la batalla de Curuzú en septiembre de ese mismo año. Estos pabellones de guerra nos sirven para atestiguar lo que fue la defensa, el heroísmo de nuestro pueblo en esta contienda, ya que podemos ver que algunos tienen incluso manchas de sangre, especialmente esta tercera bandera que tenemos, este pabellón que tenemos en exposición. Se puede observar que estos pabellones tienen rastros de sangre de los portadores, que en la época, como sigue siendo ahora, es una afrenta grande que caiga esto en el campo de batalla, entonces daban su vida por el pabellón nacional. Esto se puede ver. No solamente en eso, también tenemos otros que tienen ciertos jirones, ciertos rasgos de que fueron rasgados en combate. Entonces con eso podemos ver lo que fue la bravura en lo que se daba en el combate, la abnegación y el valor que se tenía que tener para ser un portador, ser un abanderado en el campo de batalla en las guerras que se daban en ese tiempo. Tenemos la cadena que se emplazaba en la fortaleza de Humaitá, el reducto que recién cayó en 1868. Había 3 de estas cadenas que cruzaban completamente el río Paraguay, que custodiaban el cauce. El objetivo era evitar que las embarcaciones brasileñas, las embarcaciones aliadas puedan subir
puedan llegar hasta Asunción. Entonces se emplazaron 3 de estas cadenas. Estas cadenas iban acompañadas por lo que eran las minas fluviales, unas minas que por el contacto explosionaban. Surtieron efecto hasta 1868. En 1868, en febrero, finalmente es forzado el paso de Humaitá, se bombardea Asunción y ese es el motivo por el cual la ciudad de Luque se convierte en capital el 22 de febrero de ese 1868. También tenemos la proa de un barco, eso es el Pora, sería Fantasma del Agua. Eso había sido comandado por Domingo Antonio Ortiz y también por Andrés Herreros, que él sería el primer oficial que fallece, que muere durante la guerra de la Triple Alianza en la zona de Mato Grosso, en la campaña de Mato Grosso. También tenemos morriones, se conocían los cubrecabezas que utilizaban los soldados, las tropas del ejército paraguayo en esta guerra. Tenemos un kepi de oficial, esto perteneció al coronel Pedro Hermosa, héroe de la batalla de Curupaytí, un artillero. Hay que recordar que el Paraguay quedó aislado en un momento dado y todas las comunicaciones se hacían por el río, entonces no podíamos meter géneros, telas, entonces tuvimos que recurrir a la elaboración de los morriones en cuero. A partir de 1865 el ejército paraguayo empieza a utilizar estos cubrecabezas. Lo que tiene la escarapela pintado, eso es de la artillería, y lo que tiene flor de lis pertenece a la caballería. Tenemos también sables, espadas que fueron utilizados en los intentos de toma de acorazados brasileños. Los paraguayos intentaron tomar los acorazados brasileños en 2 ocasiones, para lo cual utilizaron canoas que eran arrastradas por la corriente, mimetizadas con camalotes, aprovechando que en esas noches en las que no había luna. Entonces esto atestigua también la proeza, el intento de la toma de los acorazados por parte de los paraguayos. Por último, lo que guarda relación a la guerra de la Triple Alianza, tenemos objetos que pertenecieron al general Díaz. Fue uno de los oficiales más destacados durante la guerra de la Triple Alianza, la Guerra Grande. Sobre todo lo que es la batalla de Curupaytí, que lo catapulta finalmente al heroísmo completo de nuestras tropas, ya que en aquella ocasión al frente de 5.000 hombres hizo frente a los aliados, una de las victorias más resonadas que obtuvo el ejército paraguayo. Tenemos el clarín, la trompa con la que se anunció la victoria de Curupaytí por parte de Cándido Silva. Tenemos una bandolera del Ejército Nacional, también estribos, todos pertenecientes al general Díaz. Disfrutó muy poco de la gloria del general Díaz, ya que en septiembre se daba esta batalla, septiembre de 1866, pero él fallecía en febrero de 1867. La muestra de la Guerra del Chaco que tenemos aquí también son específicamente algunos cañones utilizados en la contienda. Tenemos los cañones 75 empleados por el ejército paraguayo, en su mayoría Schneider. El ejército paraguayo empleaba cañones de procedencia francesa luego de celebrar esta misión militar con los franceses. Tenemos 2 cañones 105 que hace referencia a Emiliano R. Fernández en su polca, conocida como la polca por 13 Tuyutí. Estos son los cañones 105 del ejército boliviano, son trofeos de guerra que capturó el ejército paraguayo en diciembre de 1933 en las acciones de Campo Vía. Una fotografía icónica sobre todo de aquel cañón en ese diciembre de 1933. Aquí tenemos otros 4 cañones más, 75 de Schneider, empleados por el ejército paraguayo. Hay que hacer una aclaración, por ejemplo, en mayo de 1933 se ordena que el ejército paraguayo, todas sus comunicaciones se hagan exclusivamente en guaraní y en encriptado. Entonces, estos cañones de 75 que vemos aquí, se los conocía en el encriptado militar como Ambereí. Lagartija, sí, era el nombre que se le daba para que el enemigo no sepa de qué nosotros estábamos hablando. En tanto que los cañones 105 eran conocidos como Curiyú, eso durante la Guerra del Chaco. Fue empleado el guaraní como un elemento importantísimo, como un arma de guerra también. Los baúles, con eso se transportaban las piezas, los proyectiles a ser empleados en el campo de batalla. Tenemos hélices de avión que fueron empleados por el ejército paraguayo. El ejército paraguayo empleaba los potes A-25, ese era el modelo que nosotros empleamos durante la guerra del Chaco. Tuvimos que hacer proezas en el aire, ya que los aviones bolivianos eran un poquito más veloces que los aviones de la aviación paraguaya. Teníamos que bajar nuestros aviones al ras de la copa de los árboles y aprovechar que los bolivianos pasaban por encima nuestros para abrir fuego. Así incluso se le derribó al mejor piloto aviador boliviano, que era Pavón, una proeza que fue titulado como un golazo guaraní en los cielos chaqueños en su momento. ¿Por qué un golazo guaraní? Porque el que manejaba la ametralladora que derribó a Pavón era un centro delantero jugador de fútbol, Echeverry, delantero de la selección paraguaya. Y estos sí son los pabellones de guerra que fueron empleados por el ejército paraguayo. Distintos pabellones de guerra con el nombre, letras de oro, a la unidad que perteneció.
Hay que recordar que los nombres que se le dan a los regimientos durante la guerra, la guerra del Chaco, guardan relación a la Guerra Grande. Los nombres de los regimientos de infantería recuerdan alguna batalla importante de la Guerra Grande, en tanto que los regimientos de caballería guardan relación a algún héroe, algún oficial que se destacó en la contienda de la Guerra Grande. De ahí el nombre. Y esta es la maqueta oficial, la original de las cañoneras Paraguay y Humaitá, que era un proyecto de Bozano. Ese Bozano fueron elaboradas en Italia, consideradas como las embarcaciones de guerra más modernas que se tenían en el mundo en su momento. Se sorprendían por la cantidad de bocas de fuego que tenía para hacer una embarcación fluvial. Para que dimensionemos la importancia que tuvieron las cañoneras para el ejército, de los 120.000 hombres que pusimos en el Chaco, 55.000 fueron transportadas en esas cañoneras. Realizaron más de 50 viajes al Chaco. Siguen operativas. Este segundo salón recibe la denominación de la Sala Mariscal Francisco Solano López, por el hecho de que aquí nosotros tenemos en custodia acervo que perteneció al Mariscal Francisco Solano López, comandante del Ejército Paraguayo durante la Guerra Grande y presidente de la República. Tenemos objetos personales de él y de su familia, mobiliarios, elementos de uso cotidiano, tenemos objetos que pertenecieron al Mariscal. Tenemos su bastón de mando, su catalejo, sellos para dar rúbrica a los documentos. Este rebenque que está aquí con la cabecita del perro, lo que pueden observar, eso perteneció a Mitre, comandante del ejército aliado. Intercambió justas con el mariscal en la entrevista de Yataití Corá en septiembre de 1866. La justa que pertenece al mariscal está en custodia en el Museo Mitre en Buenos Aires. Nosotros aquí tenemos el que perteneció al comandante del ejército aliado. De este lado tenemos mobiliarios que fueron llevados en el saqueo de Asunción en enero de 1869 y fue devuelto por la Argentina en la década del 70 del siglo pasado. Por eso podrán observar los escudos argentinos dentro de los mobiliarios. El ejército aliado había ingresado a Asunción, una Asunción abandonada, y fue saqueada en ese enero de 1869. También tenemos objetos que fueron devueltos por Perón, uniformes militares que pertenecieron al mariscal Francisco Solano López, a su hijo, el coronel Francisco López Lynch, más conocido como Panchito López. Estos son uniformes de procedencia francesa. El ejército paraguayo adquirió el uniforme francés reglamentariamente a partir de 1855, luego del viaje que hace a Europa el mariscal. Adoptamos reglamentariamente el uniforme francés y lo emplearíamos hasta el año 1905, cuando cambiamos al uniforme prusiano. Tenemos el saco de Carlos Antonio López y el capote militar, que fuera un obsequio de Napoleón III al mariscal en ocasión de esa visita que le señalé en Europa entre 1853 y 54. La llegada de Elisa Lynch a nuestro país representó toda una revolución cultural, porque ella trajo lo que son las telas, los géneros europeos, la moda parisina. También trajo las primeras máquinas de coser, trajo cajitas de música. Nosotros conservamos una de las cajitas de música de Elisa Lynch. Lo acompañó al mariscal hasta el 1 de marzo de 1870, cuando le da sepultura. Ella regresa a Europa, fallece en París, la entierran en un cementerio local, y cuando se iban a conmemorar los 100 años de la epopeya nacional, se traen los restos de Elisa Lynch. Iba a ingresar al Panteón Nacional de los Héroes, no fue posible esto, entonces estuvo aquí en el Museo Militar desde 1962 hasta 1970. Ahí se puede ver las fotografías de la repatriación de los restos de Elisa Lynch, y la gente que la visitó en ese momento aquí en el Museo Militar firmó ese libro de visitas que tiene más de 3.500 firmas, las personas que vinieron a verlo. Estos señalan de que era una silla que perteneció a Carlos Antonio López, una silla presidencial, primer presidente constitucional del Paraguay, hasta su muerte en 1862, cuando lo sucede el mariscal Francisco Solano López. Y después, en un apartado especial, en esa esquina, también tenemos arte indígena, tenemos la armadura de un cacique guaraní, con eso combatían a los conquistadores. Está hecha de piel de yacaré, de cocodrilo. Podrán ver la garra del yacaré ahí en el casco, por ejemplo. El hacha estaba cubierto con piel de lagarto, adornos de pluma de ñandú, por ejemplo. Después tenemos vasijas, entre otras cosas que eran de uso cotidiano de los guaraníes. También incluso utilizaban esto como urnas funerarias en su momento, o para la elaboración del xichán, que era una bebida ritual de los guaraníes que daban a beber a los prisioneros que iban a ser sacrificados. Era un ritual antropofágico que, consumiendo la carne del enemigo o de la otra persona, podían absorber sus poderes.
Estos cuadros que se pueden observar aquí en la dirección del Museo Militar son cuadros que son réplicas, en realidad son réplicas de las pinturas originales de Cándido López, que es un combatiente argentino que retrata todo lo que fueron lo que es la vida en los campamentos. Esto nos obsequia el gobierno argentino cuando nos devuelven los trofeos estos de guerra en el año 2014. Bien, como les señalé, son réplicas de pinturas de Cándido López, un pintor argentino que perdió el brazo derecho en la batalla de Curupaytí, entonces tuvo que reeducar el brazo izquierdo como para poder pintar las escenas de la guerra. Más de 90 muestras tiene de la guerra este pintor, entonces por ese motivo es conocido como el Manco de Curupaytí. Si quieren observar los originales tienen que ir al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Esos artes sacros, siglo XVII, siglo XVIII, elaborado por indígenas y en talleres populares. Así se vería la Virgen de Cacupé en el siglo XVII, en los años 1600, la Virgen de la Concepción, Santa Rita de Casia y la Virgen de los Dolores. Esos eran elaborados en talleres populares aquí en Asunción. Con la maqueta del antiguo edificio de los jesuitas, que también sirvió de la escuela militar, y del lugar donde el capitán Pedro Juan Caballero salió a intimarle rendición a Velasco el 14 de mayo a las 10 de la noche. Eso se puede ver todavía en pie, una partecita. Después se construyó la sede del Congreso en la parte de atrás. Eso es de Fidel Maíz, tenemos lo que sería una vestimenta de sacerdote. Fidel Maíz se destacó sobre todo durante la Guerra Grande, ¿sí? Fue uno de los hombres más influyentes eclesiásticamente hablando durante ese periodo de tiempo. Tenemos algunos elementos de uniformes paraguayos aquí, ¿sí? De otros países. Podemos observar el casco reglamentario del Pickelhaus con el Warren, que es el escudo paraguayo que se empleó desde 1905 hasta 1918, ¿sí? De infantería, el propietario del casco ese. Después tenemos algunos de cascos de tripulantes, tenemos algunos gorros de algunos oficiales antiguos, héroes de la Guerra del Chaco, uniformes, entre otras cosas en ese sector, que se puede atestiguar un poco cómo fue evolucionando, cambiando el uniforme a lo largo del tiempo. Estos son rusos que sirvieron en el ejército paraguayo, vinieron exiliados luego de la revolución civil en Rusia, la revolución bolchevique. Estos eran rusos conocidos como rusos blancos porque usaban un distintivo de ese color que los identificaba como los defensores de los zares de Rusia. Se imponen los rusos rojos y entonces vienen exiliados a América. Y como ya estaban viviendo mucho tiempo en esta parte del mundo, se ofrecen como voluntarios a servir en el ejército paraguayo. Y también ahí está la explicación de por qué hay tantas calles en la zona de Villamorra con nombres como Malutín, por ejemplo, tenemos Serebiakov, Kasianov, son todos rusos que murieron y sirvieron en el ejército paraguayo. Muchos de ellos también fueron profesores en la Facultad de Ingeniería, Matemáticas, y sirvieron en otros ámbitos también en nuestro país. Esto es un uniforme de Acacarayá, original de 1855. El mariscal impuso eso como el regimiento escolta presidencial. Usaban estos pectos de metal como los acorazados en Napoleón. En la época sí era el uniforme de los Acacarayá. Y después tenemos algunas devoluciones de trofeo de guerra que hicieron los uruguayos. Instrumentos musicales también sí acompañaron a las tropas, importantísimo para mantener la moral. Dice que cuando no había combates bélicos había combates musicales, dice en las trincheras cuando las líneas estaban muy cerca. Dice, comenzaban los paraguayos y le respondían los bolivianos. Dice que eso era algo que se podía escuchar y ver también durante la guerra. Y esta es una muestra fotográfica de la Guerra del Chaco, que muestra desde el comienzo hasta el final de la contienda, con algunos elementos que se usaban en forma cotidiana. Pueden observar cómo era el estadio de Sajonia, hoy conocido como Estadio Defensores del Chaco, en ese momento cuando se reunían ahí los contingentes para partir arganas, en eso se transportaba cargas pesadas. Usábamos preferentemente burros, asnos y bueyes. Dejamos de utilizar caballos a partir del 9 de septiembre del 32. Retiramos nuestra caballada porque el agua era muy escasa en el Chaco, entonces no podíamos dar de beber a toda la caballada y decidimos retirarlo luego del primer día de batalla en Boquerón. Ametralladoras, machetes, tenemos vainillas servidas también. Arte de trinchera se le conoce a esto. Esto es arte de trinchera. Grababan y enviaban de recuerdo a sus familiares. Cantimploras, elementos de la sanidad militar, ametralladoras, el famoso piripipí, conocido así por el ruido que hacía cuando se disparaba. Fotografías
de distintas ocasiones en el Chaco. En Sudamérica se tiene registrado como la primera aparición de blindados en el campo de batalla durante la Guerra del Chaco. Durante la batalla de Nanagua ellos emplearon estos blindados, Vickers, del ejército boliviano. Uno de ellos quedó en julio de 1933 en Nanagua. Hasta hoy día se puede observar los restos, los vestigios de este tanque que ingresó en el campo de batalla. Para diciembre de 1933 nosotros habíamos capturado 2 de estos blindados bolivianos. Uno había sido vendido en la venta de excedentes de armas en enero de 1937 al gobierno de España, y el otro mucho tiempo estuvo exhibido en la Plaza de Armas. Podrán ver fotografías antiguas, en la Plaza de Armas estaba exhibido hasta 1996 este blindado, año que fue devuelto por el gobierno paraguayo a Bolivia. Hoy se encuentra en la Academia de los Bolivianos. Esta es la Sala Mariscal José Félix Estigarribia. Tiene esta denominación porque tenemos objetos que pertenecieron al conductor paraguayo en la Guerra del Chaco y presidente de la República. Había muerto en ejercicio de la presidencia. Tenemos todos sus uniformes militares, el traje con el que asumió la presidencia de la República el día de su casamiento con Julia Miranda Cueto de Estigarribia. Podrán observar algunos uniformes chilenos, capotas, tenemos sus pergaminos, sus diplomas, el escritorio que utilizó durante la contienda chaqueña, que es el pequeño que está hecho de palo santo, que se utilizó siendo comandante, y el otro escritorio cuando fue presidente de la República. Ahí tenemos su sillón presidencial. En eso se firmó la famosa Constitución de 1940. Tenemos su biblioteca personal. Hay que recordar que su primera profesión había sido agrónomo. Después trabajó en los tribunales civiles como auxiliar notificador y luego se incorporó al ejército paraguayo. Fue enviado a estudiar a Chile y cuando volvió a estudiar a Chile se lo envió a la zona de Concepción, donde conoció a Julia Miranda Cueto. Se casaron y ella la acompañó hasta septiembre de 1940, cuando ambos fallecen. Con Carmelo Peralta en el fatídico accidente que se tiene en esa jornada. Fallece, al día siguiente se lo asciende a mariscal y se ordena que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes. Ingresa con él Julia Miranda Cueto y por ese motivo es la única paraguaya, la única mujer que está dentro del Panteón Nacional de los Héroes. Lo que se rompió del avión en el accidente es esto, el cigüeñal. Se rompió, se desprendió la hélice y la hélice destruyó una de las alas. El avión era el Potes A-25 número 7 de la aviación paraguaya. En esos días había estado en reparación, el avión presidencial se empleó ese día, estaban un poco apurados y entonces se le ofreció este avión Potes y subieron a él y tuvieron el accidente. Así quedó el avión, pueden ver en la fotografía arriba, en la zona de lo más grande está ahora. Hay un parque ahí, Parque Nacional, Mariscal Estigarribia, sí. El traje que usó Eusebio Ayala también, el uniforme militar que usó sería este de sargento, y si por ahí caía el avión iban a decir que era un combatiente más el que falleció en ese accidente y no decir que era el presidente de la República para no crear una conmoción a nivel social. Y de todas las fotografías, una de las más icónicas es la que tenemos aquí arriba, la que está titulada con el coronel Florentín Oviedo. Es un combatiente paraguayo que estuvo en ambas guerras. Fue el oficial con la graduación más alta que llegó a la Guerra del Chaco y que pudo ver el nuevo conflicto. Recordemos que él había empezado como soldado la contienda de la Guerra Grande. Fue el último comandante paraguayo durante la batalla de Costañó. El 16 de agosto de 1869 fue tomado prisionero. Estando vivo, recibe el homenaje de que la ciudad donde él residía reciba su nombre, que es la ciudad de Coronel Oviedo. Y no solo eso, esa fotografía es del día en que fue transportado hasta Isla Tahuató. Hace un discurso con más de 90 años pidiendo disculpas, que ya no tenía las mismas fuerzas que tenía cuando era un soldado de López, y que por ese motivo él no iba a poder acompañarlos en la nueva contienda, pero que le daba toda la fuerza que le quedaba a los combatientes que iban al frente, entre lágrimas. No solamente eso, el Regimiento de Caballería número 10 se crea y se le pone el nombre, Regimiento de Caballería número 10 Florentino Oviedo, y él mismo se encarga de entregarle el pabellón con su nombre bordado con letras de oro al abanderado de ese regimiento. Este último salón recibe la denominación de Sala de Armas. Aquí tenemos en exhibición armamentos que fueron empleados por el ejército paraguayo en algún momento de la historia. Tenemos de los fusiles a chispa que fueron empleados en la Guerra Grande, estos que funcionaban con un percutor, un fulminante. Un buen combatiente bien entrenado, en 50 segundos aproximadamente cargaba uno de estos fusiles, cargaba la pólvora, se pisoneaba, ponían el papel, nuevamente se pisoneaba y se ponía el proyectil esférico. Todo eso mientras que ya te estaban disparando en el campo de batalla. El problema de estos fusiles es que se mojaban y quedaban inservibles, como sucedió en la batalla de Abadú el 11 de diciembre de 1868. También tenemos algunos armamentos que fueron comprados
excedentes del ejército chileno. Tenemos algunas Thompson, algunas M1, empleadas en tantas revoluciones que tuvo nuestro país entre ambas guerras. Por supuesto que tenemos los fusiles Mauser, empleados durante la guerra del Chaco. Tenemos varios ejemplares de ametralladoras. También tenemos piripipí, como le llamamos a los subfusiles por el ruido peculiar que hacía cuando se disparaban. Tenemos uniformes, distintos periodos de la historia de nuestro país, de algunos héroes nacionales, como es el caso del coronel Alfredo Ramos, de los cadetes que murieron en la batalla de Boquerón. Tenemos de Centeno, que es un oficial que muere también en acción. Tenemos de Sisa, de Pando. Ese es un uniforme que equivaldría a la Cacarayá de nosotros, a la Caberá, que es el Regimiento Colorado de los Bolivianos, que se encarga de la seguridad del gobierno. Elementos de comunicación del ejército paraguayo. Como les comenté anteriormente, en mayo de 1933 se ordena que todas las comunicaciones se hagan exclusivamente en guaraní. Que tenemos algo icónico también, que es la valija que capturó Manuel Hidalgo Fernández, más conocido como Yacaré Valija, que tenía documentación boliviana. Con eso nos permitió conocer cuáles eran los planes del ejército boliviano en un momento dado. Un héroe patrullero recordado largamente, Yacaré Valija, Manuel Hidalgo Fernández. Este era el oficial que murió en Fortín Sorpresa, era amigo de Emiliano R. Fernández y en protesta a la muerte de Rojas Silva, Emiliano R. Fernández le compone la famosa música, la poesía Rojas Silva Arecao. Su padre había sido presidente de la República, Liberato Rojas, y su abuelo también combatiente de la Guerra Grande, Gorgoño Rojas. Hoy en día sus restos se encuentran en el memorial del cuartel de la Victoria. Dicen que el mariscal Estigarribia, cuando sabía que había músicos, escritores, poetas, artistas, en fin, que podían hacer perdurar la memoria de lo que acontecía en la guerra del Chaco, él lo sustraía de las primeras líneas y lo llevaba al puesto de comando central para que escriba sobre la historia de la guerra del Chaco. Logró con muchos músicos, con muchos artistas, excepto con Emiliano R. Fernández, que se le plantó y le dijo que su lugar estaba con el Regimiento de Infantería número 13 Tuyutía en primera línea. Este ha sido el recorrido aquí por las instalaciones de la dirección del Museo Militar. Muy agradecidos por la visita que nos hicieron. Y hacer extensiva también la invitación para que todos aquellos que quieran conocer el Museo Militar. Estamos dentro de lo que es la sede del Ministerio de Defensa Nacional, de lunes a viernes de 7 a 15 horas normalmente. Recibimos instituciones educativas, colegios, universidades. También tenemos, a esta altura ya no es novedad, ¿verdad?, un importantísimo trabajo que realiza también la dirección del Museo Militar, que es la reseña histórica musical. Luego de este recorrido por el museo, ingresamos al auditorio del Museo Militar y hacemos una narración de la historia a través de la música, contando un poco en qué se inspiraron nuestros artistas para componer sus obras. Entonces eso también le transmitimos a los que nos vienen a visitar aquí en la dirección del Museo Militar. Entonces, extensiva la invitación para que nos vengan a visitar, a conocer, para que puedan palpar lo que es la historia, la rica historia militar de nuestro país.